Grabar. Bien. Y ahora sí, te nombro anfitrión. Listo. Listo, Cris, todo tuyo. Bueno, vamos a ver si compartimos pantalla. Bueno, ahí busco la presentación. Ahí está, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito cómo eran los temas previstos de qué es un liposoma y principalmente sus funciones cosméticas, ¿no? En lo que es la estética. Vamos a tocar 3 puntos principales de lo que es un liposoma. El punto 1, que per se fluidifican y nutren la epidermis. Después el número 2, que son vehículos o solubilizantes de activos. Y el número 3, esa función cosmética que tienen como estabilizantes de activos. Para que empecemos a hablar de lo que es por ahí, bueno, la química de los cosméticos, uno es, bueno, yo soy farmacéutico, químico, soy licenciado en química, después tengo un posgrado también en la Facultad de Ciencias Exactas, y bueno, es para más o menos tirarle lo que en la formación que uno tiene, así que me gusta irme a la química, pero la idea también es que se entienda, ¿no? En esto, cuando hablamos de liposomas, vamos a hablar de lo que son los fosfolípidos. Principalmente, uno de los fosfolípidos que más se utiliza es la fosfatidilcolina o lecitina, muchas veces conocida como lecitina de soja, ¿sí? Si es que se extrae de la soja. ¿Qué características químicas tienen o físicas tienen estos productos que son los fosfolípidos, que deriva la fosfatidilcolina, es un fosfolípido, o la lecitina son fosfolípidos? Es que tiene una cabeza hidrofílica. Cuando hablo de hidrofílico es porque le gusta el agua, es afín al agua, y tiene una cola o cuerpo hidrofóbico. Al decir hidrofóbico decimos que repele el agua y que le gusta lo orgánico, ¿sí? Lo que es también, entonces, lo que es apolar muchas veces se dice. Entonces, cuando a un compuesto, a un producto, a un componente, a algún elemento, le gusta el agua, es afín al agua, le decimos que es hidrofílico o polar. Cuando le gusta lo orgánico, las grasas, los aceites, ahí decimos que es hidrofóbico, porque no le gusta el agua, lo repele, o decimos que es apolar, ¿sí? No tiene polaridad. Entonces esas son las dos diferencias que nosotros tenemos que entender bien, ¿sí? Tengo componentes que son afines al agua, físico-químicamente, y otros que son afines a lo orgánico, a los aceites, a las grasas, la suciedad, el estrato córneo, todo lo que eso es apolar, sería hidrofóbico, sería graso, ¿sí? Entonces, los liposomas, como decíamos, parten de un fosfolípido, ¿sí? Que nosotros lo formamos con una fosfatidilcolina derivada de la soja, y acá se representa así, como acá les muestra este dibujito. Vamos a tener una cabeza hidrófila, esa cabecita ahí de color rojo, le gusta el agua, ¿sí? Y después hablamos de una cola hidrófoba o apolar, ¿sí? A esa parte rechaza el agua. Le gusta lo orgánico, el aceite, la suciedad, esas cosas son de carácter orgánico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros este fosfolípido lo metemos en una solución, ¿sí? Estas cabecitas se empiezan a juntar. Si la solución es acuosa, si ponemos agua, estas cabecitas, al ser hidrófilas, les va a gustar el agua. Entonces la van a buscar al agua, y la colita esta, que queda abajo, que eso repele el agua, se empiezan a juntar entre ellas.
¿sí? Se alejan del agua, se empiezan a juntar. Entonces, ya naturalmente, cuando los fosfolípidos entran en solución, empiezan a tomar estas formas, estas características. Y ahí aparecen una forma muy simple que a veces se utiliza mucho, que es una micela, que sería una estructura simple, y si no aparecen los liposomas. Acá está dibujado un liposoma, entonces todas estas cabecitas se ponen a favor del agua, hacia afuera y hacia adentro, y generan una esfera con una capa interior donde están todas estas colitas, que son unas cadenas carbonadas, que son de características hidrófogas o hidrófogas, ¿sí? Apolares, y se juntan, ¿sí? Hacia adentro. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos estas estructuras que así se llaman, esta estructura cuando se arman así se llaman liposomas. Entonces, ¿qué características tienen los liposomas? Que si yo tengo un principio activo que es polar o hidrofílico, ¿sí? Generalmente se me van al centro del liposoma, ¿sí? Porque tiene afinidad por esas cabezas polares que están hacia el interior. Y si tengo un principio activo que es hidrófobo, va a pasar, se va a ubicar, tengo acá el patch, no me funciona bien, ahí está. Se me van a ubicar adentro en todo lo que son esas colitas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí lo que es la estructura físico-química de un liposoma? ¿Sí? Porque su estructura química le da esa propiedad natural de tomar esa forma, ¿sí? Hasta incluso eso se habla de componentes precelulares. Cuando se crea la vida, ¿sí? Dicen de que empieza con este tipo de estructuras precelulares para luego pasar a las células, porque son estructuras muy similares, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, si conecto, no. Podemos ver no nos deja, pues sigo con el patch este. Esto, por ejemplo, es una pared celular, ¿sí? Ven que prácticamente es la misma estructura que se forma a partir de esas cabezas polares de fosfolípidos, y adentro está esa estructura que es de esas cabecitas que son apolares, del cuerpo polar, perdón. Entonces se va formando así. Por supuesto que una pared celular, una membrana celular, es mucho más compleja, porque en esa pared celular, aparte de estos fosfolípidos que le dan la estructura, ¿sí? para independizarse del mundo, digamos de una forma, tienen otros componentes, ¿sí? como moléculas de proteínas, receptores, enzimas, muchísimas estructuras, ¿no? Que acompañan a esa pared celular. Pero si vemos el liposoma, por más que es muy simple, tiene la misma estructura. Por eso hablamos de que el liposoma tiene mucha afinidad a las células. Y en este caso, en el caso nuestro, que hacemos cosmética, mucha afinidad a la epidermis, ¿sí? Entonces, acá vemos una foto. Después, Clau, vos le vas a pasar estas presentaciones para que las tengan. Acá vemos una foto, ¿sí? Más o menos dibujada, esquematizado, cómo los liposomas van ingresando hacia la epidermis. Como se pegan sobre una superficie que es muy similar a la estructura celular, facilitan muchísimo el transporte o el ingreso de estos activos, ¿sí? Que en este caso estarían encerrados dentro del liposoma, ¿sí? Está claro, ¿no? Entonces así podemos lograr que este activo, que si está solito
en una solución, en un gel o en una crema, le va a ser mucho más difícil entrar, ¿sí? Que si está dentro de un liposoma que tiene un ingreso facilitado hacia la célula por esa afinidad que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, nosotros hablábamos de 3 puntos. El punto 1, que per se fluidifican y nutren a la epidermis. ¿Por qué decimos eso? Porque estos constituyentes químicos que tiene la lecitina, ¿sí? Esta parte de fósforo, esta parte de cadenas carbonadas, ¿sí? Al ser componentes normales o que se encuentran en una célula, ¿sí? Son fácilmente absorbidos por esa célula, entonces actúan como nutrientes. Por eso fluidifican la célula, la rejuvenecen y la nutren, ¿sí? Porque hay una renovación de esos fosfolípidos que son componentes naturales o normales de esa célula, ¿sí? Entonces, si yo me pongo una solución de fosfolípidos, vamos a ver que la piel empieza a mostrarse más hidratada, más nutrida, porque esos mismos fosfolípidos están actuando con ese poder o ese efecto de nutrición, ¿sí? O sea que ya poniéndonos los fosfolípidos solos, ya estamos logrando un beneficio en la piel. Por eso, por estos componentes que tienen, porque los fosfolípidos tienen en su cabecita, ¿sí? Que hablamos de fósforo, ¿sí? Al ser una acetilcolina, ¿sí? En la cabecita, acompañando al fósforo que está acá, hay un aminoácido, que es la colina. Los aminoácidos también son componentes naturales de las proteínas. Entonces, si yo lo estoy poniendo, también estoy logrando que ese aminoácido pase a integrar esa célula, ¿sí? Esa pared. Entonces, voy a lograr con un aminoácido una hidratación. Entonces, todos esos componentes y estas colitas carbonadas, ¿sí? Son nutritivos. Tomen bien esto, de que acá estamos hablando de un fósforo, ¿sí? De un fosfato, por eso se llaman fosfolípidos, que si ven, tiene un signito menos, o sea, es una carga negativa. Eso lo tengamos en cuenta. Y si vemos acá, si vemos el aminoácido, ¿sí? Que en este caso, al ser la fosfatidilcolina, el aminoácido se llama colina, al tener un nitrógeno tiene una carga positiva, ¿sí? Ven entonces que en el fosfato tengo una carguita negativa y en el aminoácido que está acompañando a ese fosfato tengo una carga positiva, ¿sí? Esto nos va a servir para después cuando ustedes trabajen con aparatología. Entonces estamos ahí, per se, el fosfolípido actúa con una alta nutrición en la piel. Después, hablamos de que es un vehículo o un solubilizante de activo. Por eso que decíamos, entonces, esa exposición de partes afines al agua y afines al aceite o la grasa, genera que yo pueda incorporar activos en las diferentes zonas, ¿sí? Y al tener ese liposoma una relación bastante afín con las células, con la epidermis en este caso, facilitan el transporte como mostrábamos recién, ¿sí? Y si yo hago una solución o hago una crema o hago un gel, si yo le incorporo en vez del activo solo, el activo liposomado, va a ser mucho más fácil de solubilizarlo y de prepararlo para después poder utilizar ese producto. El transporte, eso como hablamos recién, puede ser pasivo, ¿sí? Los liposomas ya por sí van a buscar adherirse a la epidermis por esa afinidad que tienen por la epidermis y así van a ingresar hacia la dermis y bueno, logrando penetrar entonces en las diferentes capas, ¿no? De la piel. Eso sería un transporte pasivo. Después, ustedes trabajan con aparatología o por lo menos arrancan también con alguna crema o algún producto o un gel y pueden llegar a hacer un masaje, ¿no? Ahí entramos en cuestiones mecánicas con ese producto. Esas cuestiones mecánicas, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando la circulación, estamos generando temperatura. Entonces, ese transporte que si bien sigue
siendo pasivo, yo ahora lo voy a facilitar con ese masaje o esa aplicación que ustedes van a hacer en ese tratamiento estético que van a aplicar, ¿no? Uno pone ahí mecánicos o térmicos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen el masaje están estimulando todo lo que es la circulación. Pueden también hacer una terapia de vacío, por ejemplo, que también lo que logra es estimular esas zonas de aplicación. Pueden hacer algún tratamiento, una aparatología que use ultrasonido. Entonces lo que también están haciendo es como hacer más permeable la piel, ¿sí? Entonces ese liposoma con ese activo va a entrar más rápido, va a entrar facilitado por ese tratamiento que ustedes están haciendo. Y hasta incluso térmico, por ejemplo, cuando aplican o algún gel o algo térmico, o hacen un tratamiento con infrarrojo, por ejemplo. Entonces ahí térmicamente ustedes siempre buscan que esa zona active la circulación. Entonces ese tratamiento que ustedes están haciendo, lipolítico o anti-age o de mejora, si utilizo un activo que está liposomado, voy a facilitar muchísimo más ese transporte. Pero ahí estoy hablando siempre de transporte pasivo. Después hay un transporte que nosotros utilizamos también, ustedes utilizan mucho en lo que es sus gabinetes, que es el transporte iónico. Entonces, si yo tengo un activo, ¿sí? Ya, si ese activo está liposomado, no me interesa más si ese activo tiene carga positiva o negativa. Va a estar dentro del liposoma, y ese liposoma, como vimos, tiene las dos cargas. O sea, el liposoma ya va a encerrar a ese activo, ¿sí? Que es hidrofílico en este caso, ¿sí? Y va a recubrir ese activo, y ese recubrimiento de las cabecitas polares que tiene ese liposoma va a tener carga positiva y negativa. La positiva se la va a dar el fosfato, y la negativa se la da el fosfato, y la positiva se lo va a dar la colina, que es el aminoácido, ¿no? Entonces ustedes no tienen que pensar más si ponen el producto en el electrodo positivo o negativo. Lo ponen en los dos, ¿sí? Lo pueden poner en los dos y directamente aplicarlo. Ese liposoma, ¿sí? Va a trabajar directamente con la carga eléctrica que ustedes estén aplicando, ¿sí? Y bueno, y ese transporte va a ser, por supuesto, muchísimo mayor, ¿sí? Porque ustedes lo están induciendo iónicamente a que ese liposoma entre, y por supuesto va a ingresar ese producto en la piel, ¿no? Entonces, yo puedo tener, nosotros por ejemplo formulamos el ácido hialurónico, por ejemplo el serum, y formulamos el serum del ácido hialurónico liposomado. Ese liposomado lo hacemos en una concentración un poquito menor, porque va a estar potenciada esa absorción que va a tener ese activo hacia adentro, ¿no? Y después, por ejemplo, hacemos muchos productos, que tenemos un gel criógeno, un gel térmico, que le incorporamos algunos activos anticelulíticos, reductores que ya vienen liposomados. O sea, nosotros los liposomamos y después los formulamos dentro de un gel o una crema. Entonces, cuando ustedes apliquen esa aparatología, todo esto se va a potenciar, y el tratamiento y los resultados van a ver que es muchísimo mejor, ¿no? Y no solamente por el activo que le están agregando, sino también por el mismo liposoma, porque como les decía, ese liposoma, al ser prácticamente un componente de la célula, les va a mejorar per se la apariencia y la hidratación y la nutrición de la piel donde estén aplicando ese tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Buenísimo. Sí. ¿Te tengo que dar yo? ¿Tengo que salir de compartir? O si yo uso mucho, ¿cómo es? Meet y no Zoom, así que... Bueno, Clau, no sé cómo darte para que hables, así que sigo y después terminamos al final todo, ¿eh?
hacemos ahí las preguntas y charlamos un rato. Entonces, bueno, entonces como le decía, ese transporte que ustedes están aplicando con la aparatología para tratar de inducir que ese activo ingrese, si ese activo está liposomado, se va a potenciar ese ingreso, va a entrar más, y además ya le estamos dando esa doble carga, entonces no tenemos que olvidar si es positivo, si es negativo, si lo pongo en el electrodo positivo, en el electrodo negativo, entonces ya me olvido de eso. Bueno, entonces también otra de las funciones cosméticas que hablábamos sobre los liposomas es que son estabilizantes de activos. Entonces, al formar una nanoestructura que incorpora los activos, estos se van a inmovilizar y los van a proteger aumentando su estabilidad. Por ejemplo, un argireline, por ejemplo, que es un péptido, ¿no? Si ese argireline nosotros le aplicamos temperatura, ¿sí? Prácticamente lo vamos a romper, lo vamos a destruir y mientras lo estamos aplicando, lo estamos rompiendo y no vamos a tener la acción o el efecto que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si yo ese activo lo inmovilizo, ¿sí? Le bajo todas esas posibilidades de reacción con el resto. O sea, no se me va a oxidar, no se me va a unir con otro componente, no se me va a degradar. ¿Por qué? Porque lo tengo inmovilizado dentro de un liposoma. Entonces yo le puedo aplicar calor, le puedo aplicar un montón de cuestiones externas que ese activo lo voy a mantener estable, ¿sí? Un argireline, por ejemplo, son inestables, son péptidos. La vitamina A, por ejemplo, las vitaminas hay muchas que son termosensibles. Entonces, cuando aplico, por ejemplo, un infrarrojo y pongo un activo para trabajar en esa zona y ese activo es termosensible, prácticamente no le voy a hacer ningún efecto a ese paciente o a ese cliente que yo tengo en el gabinete con ese tratamiento. En vez, si ese activo que es termosensible está liposomado, el liposoma lo protege. Entonces, sí puedo aplicar temperatura, ¿sí? Sin romper ese activo. Entonces, ahí va a ser efectivo. ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Entonces, yo con el liposoma, ¿sí? Protejo esos activos que son termosensibles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al aplicar una lámpara, un infrarrojo o alguna aparatología de algún tipo un poquito más agresiva, para no romper ese activo que yo quiero usar y que tenga efecto en la piel, y le aplico ese tratamiento que es agresivo térmicamente, lo voy a degradar y prácticamente no va a tener acción en el tratamiento que estoy haciendo. Entonces, al estar liposomado, lo protejo. Le aumento mucho la estabilidad. Bueno, entonces esos eran los 3 puntos que uno quería tocar, principalmente en los liposomas, por esas funciones cosméticas que ustedes van a buscar en su gabinete para aplicar un activo. Entonces, que per se el liposoma les va a mejorar la piel, lo va a nutrir, lo va a hidratar, porque son moléculas que tienen esa afinidad por las células, ¿sí? Entonces vamos a lograr eso. Después dijimos que va a facilitar en transporte tanto pasivo, ¿sí? Como pasivo facilitado o iónicamente, ¿no? Y entonces cualquier aparato que ustedes apliquen va a ser mucho más beneficioso utilizar ese activo liposomado que sin liposomado. Y después, porque le estoy dando estabilidad a ese activo, entonces si el activo dice, no sé, concentración 5%, vamos a saber que si ese activo está liposomado, prácticamente cuando esté haciendo el tratamiento, por más agresivo que sea, no lo voy a degradar, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos activos que son termosensibles, principalmente péptidos o proteínas, y si no, algunas vitaminas, por ejemplo, ¿no? Y después activos naturales, ni les hablo. Eso no tienen que subir los 60 grados, entonces
por ejemplo, también, qué sé yo, una albúmina, por ejemplo, 60 grados, totalmente degradada. Un anticuerpo, 45 grados, totalmente degradado. Entonces, si nosotros los protegemos esos activos en una forma que se inmovilicen dentro de un liposoma, por ejemplo, lo puedo trabajar a otras temperaturas. Hay otros mecanismos para estabilizar esos activos, pero yo creo que a nivel cosmético y para la aplicación, lo mejor es los liposomas por todos los beneficios también que traen atrás de usar estas estructuras, ¿no? Bueno, después las preguntas las hacemos al final. Entonces, pasamos a lo que es un hidrolato. Nosotros, bueno, tenemos un campo de lavandas, producimos nuestros romeros, nuestras manzanillas, distintos productos, entonces nosotros en nuestro laboratorio destilamos. Esto también es porque el producto que nosotros les vamos a vender, ¿sí? Muchas veces es un frasquito que tal vez adentro no sabe lo que hay, si está puro, si no es puro, o sea, nosotros los producimos y estos productos que nosotros hacemos son 100% naturales y 100% puros, ¿sí? Nosotros utilizamos el proceso de la destilación. Con la destilación nosotros obtenemos dos productos, el aceite esencial y el agua, esa que va arrastrando el aceite esencial, que se llama hidrolato. ¿Qué hacemos? Cosechamos, por ejemplo, la lavanda, se cosecha en un determinado tiempo, la introducimos en el alambique, cargamos el alambique con agua y se empieza a calentar. Esa agua caliente empieza a generar vapor. Solo el vapor toca el material vegetal, no el agua, solo el vapor. Entonces ese vapor, por eso se llama destilación por arrastre de vapor, porque no el vapor atraviesa el material vegetal y la arrastra la esencia. No la disuelve, no la solubiliza, nada. La arrastra, ¿sí? Entonces, por las características físicas que tienen los aceites esenciales. Entonces, ese vapor arrastra la esencia y luego entra en una serpentina donde hay frío, y ese vapor, ¿sí? Cuando toca el frío, vuelve al estado líquido, ¿sí? Acá, estado líquido, calentamos, estado gaseoso, en vapor, y después enfriamos y vuelve al estado líquido y así cae. Como los aceites esenciales son apolares, ¿sí? No les gusta el agua, ¿sí? No se mezclan con el agua, se separan. Entonces vamos a tener una fase que es aceite esencial y otra fase que es agua, ¿sí? Pero estos aceites esenciales tienen un mínimo de solubilidad en agua, ¿sí? Entonces, esa agua que queda, que se llama hidrolato, tiene una pequeña cantidad de ese aceite esencial disuelto, ¿sí? Entonces, ahí estamos, por la destilación, obteniendo el aceite esencial y el agua que va saliendo de ese proceso, ¿sí? Se llama hidrolato, y ese hidrolato tiene una pequeña cantidad de aceite esencial disuelto. Cuando hablamos de aceite esencial o de hidrolato, estamos hablando de terapias tipo aromaterapia. La aromaterapia lo único que acepta es este tipo de productos, aceite esencial o hidrolato, ¿sí? Si yo tengo un componente que es sintético, que puede tener alguna acción a nivel cerebro, a nivel central, no estoy usando aromaterapia. Se llama aromacología, ¿sí? O sea, es otra rama. Si yo quiero aplicar en mi gabinete conceptos o tratamientos que tengan que ver con la aromaterapia, se tiene que trabajar con aceites esenciales o con hidrolatos. Entonces, eso como le decíamos, esto después se lo pasa a Claudia y ahí lo pueden leer bien, ¿no? Entonces ahí dice que es un agua floral, se obtiene por el proceso de destilación, como le explicaba.
Y bueno, tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque tienen esa pequeña concentración de aceite disuelta, ¿no? Aguas florales, pueden encontrar que el hidrolato se llame agua floral. En España muchos le dicen hidrosol, ¿sí? O aguas herbales o aguas esenciales. Nosotros cuando tomamos un hidrolato, ¿sí? Si ustedes después piden la ficha técnica, primero analizamos las características organolépticas, ¿no? O sea, tiene que ser, si yo compro un hidrolato de lavanda, tiene que tener olor a lavanda, ¿no? O sea, tiene que tener y después nosotros analizamos el color, el aroma principalmente, y normalmente un hidrolato es transparente. Puede haber algunos hidrolatos como la manzanilla, que es un poquito amarillo, ¿sí? Ya les explico después por qué. Algunos pueden tener un poquito de color, pero apenas, por los procesos de destilación también. Si uno destila con inoxidable, seguramente sale transparente. Si destilamos con destiladores alámbiques de cobre, pueden salir con un pequeñito color, ¿sí? A mí me encanta la destilación con cobre, porque así se hacía antes, y tiene también esa fuerza del metal, ¿sí? Bueno, que trae aparejado un montón de propiedades que muchas se están investigando, ¿no? En lo que es agua con estas características, ¿sí? Uno va a apuntar a las propiedades de ese aceite esencial. Pero hay otros niveles que podemos después estudiar un poco más, porque hay teorías, por ejemplo, una teoría francesa que se llama la mémoire de l'eau, la memoria del agua, que dicen de que el agua tiene memoria de acuerdo a los componentes que va tocando, ¿no? Y se han hecho experiencias, experimentos transportando esa agua sin ya tener ese componente, y se detecta que esa agua memorizó el componente que tiene, ¿sí? Por algunas fuerzas electromagnéticas. Y si no, otra cosa que se ha hecho es que si nosotros congelamos el agua, como congelamos cualquier sólido, toma una estructura cristalina que es característica de esa sustancia, en este caso agua, ¿sí? Y en el caso de los hidrolatos, si nosotros congelamos eso, varía esa estructura cristalina de acuerdo al hidrolato. O sea que algo de poder, de cambio tiene en esa agua, y ese poder, esa energía, esas cuestiones electromagnéticas es la que también nos van a ayudar en los tratamientos que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros analizamos las características organolépticas, que, bueno, el hidrolato, como decía, el de lavanda tiene que oler a lavanda, el de romero a romero, porque están esas propiedades, ¿no? Después analizamos mucho nosotros el pH. El pH de un hidrolato es un pH ácido, ronda los 4 o 5 más o menos. Entonces, es un pH que es muy afín a la piel, ¿sí? Entonces, es como que ingresa con esas características físico-químicas de gran afinidad por el mismo pH, ¿no? Y después nosotros le medimos la conductividad o la osmolaridad. Prácticamente no tiene sal el hidrolato, o sea, no tiene que tener sal, porque estamos trabajando con un agua destilada que arrastró la esencia, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene eso de que sea algo de muy baja conductividad o osmolaridad? Es que cuando nosotros lo ponemos en la piel lo que va a hacer, la epidermis, es absorberla, ¿sí? Contrario si nosotros nos bañamos en el mar, que la piel se nos reseca, porque al ser tan salada, del agua esa nos busca sacar la humedad nuestra, ¿sí? En vez de esto, al tener tan baja conductividad y osmolaridad, ¿sí? Al ponerlo, directamente la piel la pN alta hidratación en estos compuestos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos esas características. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Haceme clavo uno que listo, seguimos. Bueno, entonces, hidrolatos. Hay muchos hidrolatos. Por supuesto que muchos tienen las mismas propiedades o similares. Ustedes verán en su tratamiento, en lo que quieren hacer, qué hidrolato le corresponde a cada tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos la lavanda. El aceite esencial de lavanda fue el que dio el origen a la aromaterapia, ¿sí? El francés que se quemó, ¿no? ¿Cómo se llama este? Gattefossé,
se quema y tenía a mano solamente aceite esencial de lavanda, se lo pone en la quemadura, al otro día estaba prácticamente sano, ¿sí? Entonces ahí nace la aromaterapia, el estudio de la aromaterapia. Entonces la lavanda, nosotros este hidrolato lo hemos probado también en afecciones, hasta como en escaras, por supuesto, ayudando a otros productos, facilita muchísimo la regeneración celular, ¿sí? Aparte de que es relajante. No cualquier lavanda, a ver si estamos acá en lavanda, sí. No cualquier lavanda es relajante, ¿sí? Nosotros prácticamente no hemos especializado en lavanda. Solamente 2 lavandas son las que tienen las propiedades relajantes por el alto nivel de ésteres que tienen en su composición. La lavanda normalmente tiene mucho alcanfor. Si yo tengo mucho alcanfor, en vez de ser relajante, va a ser estimulante, ¿sí? Entonces, si yo quiero usar un aceite esencial, un hidrolato que sea relajante, tiene que ser lavanda angustifolia o los lavandines super, que se llaman lavándula burnátil, ¿sí? Nosotros eso es lo que estamos utilizando, ¿sí? Entonces nosotros destilamos y el hidrolato nuestro, la mayor cantidad es de la lavanda burnátil clon super. Eso tiene unos niveles de ésteres que prácticamente están llegando a 40%, que es el nivel de una angustifolia, ¿sí? Entonces, hay lavandas, que son las más distribuidas en el país. Un hidrolato de Buenos Aires, por ejemplo, yo les aseguro que ese nivel de éster no llega a 20. Un hidrolato del sur, no, tampoco es porque, esto es porque está analizado, no llega a 5. Entonces nosotros estamos llegando a niveles de ésteres cerca de 40, prácticamente de angustifolio. Por eso es el poder tranquilizante. Si yo quiero, en el tratamiento que uno usa, relajar, si yo solamente quiero ese efecto regenerador, cualquiera está bien. Pero si yo en mi tratamiento hago una limpieza de cutis, ¿sí? Para un tratamiento anti-age, después de esa limpieza con un hidrolato de lavanda, le estoy ayudando a esa regeneración, a esa hidratación, va a oler esa lavanda y va a tener ese efecto relajante, ¿sí? Entonces estamos metiendo en ese tratamiento estético que ustedes están haciendo estas cuestiones de propiedades aromaterapéuticas, ¿sí? Que está bueno ponerlas dentro de su tratamiento. Y lo bueno también es que es 100% natural, no van a tener ninguna contraindicación, ¿sí? Entonces, la lavanda, entonces, es un regenerador, es un tónico, les va a hidratar como todos los hidrolatos y además le va a proporcionar ese efecto aromaterapéutico relajante y de bienestar general, ¿sí? Después, ese hidrolato, si ustedes lo compran, lo venden a sus clientes y ya también, el de lavanda lo pueden esprayar en la almohada para facilitar el sueño, ¿sí? Mucha gente usa barbijo también, lo puedes sprayar en el barbijo o en telas para lograr ese efecto tranquilizante. Y está bueno por ahí, hasta usted que se pone un barbijo, después de un día, no sé, el último paciente, spráyense con lavanda, así no lo ahorcan, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces se tranquilizan un poco, porque después me imagino de todo el día de laburar, seguramente el estrés, esas cuestiones, bueno, la lavanda las va a ayudar a esas cuestiones, ¿no? Bueno, después, otro hidrolato que es muy bueno, siempre tener, el hidrolato manzanilla tiene un componente principal que se llama azuleno, ¿sí? Que viene de la matricina. Esos azulenos tienen propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Y descongestivas. Entonces, cuando yo destilo, ¿sí? Es lindo ver la destilación de la manzanilla, porque a medida que voy destilando empiezan a aparecer unas gotitas amarillas que después se empiezan a poner de un azul fuerte, intenso, porque esos azulenos aparecen por hidrólisis con el vapor. Es un azul bien intenso, ¿no? Entonces, cuando ese hidrolato tiene disuelto esos aceites esenciales, ¿sí? Que son azules, ¿sí? Después, esa reacción de matricina, ¿sí? Hacia azuleno
se vuelve, se revierte. Por eso el hidrolato de manzanilla puede tener un colorcito amarillo, porque esa gotita que les quedó tal vez en la destilación cuando dividimos, ¿sí? Esa gotita azul del aceite esencial, con el tiempo vuelve a ser amarilla y se hace más soluble, ¿sí? Por la matricina. Entonces, y es un hidrolato que para lo que es antiinflamatorio, descongestivo, es excelente, ¿sí? Hasta después de algún tratamiento que ustedes hagan medio drástico en la piel, por ejemplo, hasta un peeling, ¿sí? Que muchas veces, bueno, se recomienda eso, úsenlo o pruébenlo ustedes. No usar nada así, o apenas un poquito de manzanilla le va a descongestionar, le va a tener ese efecto antiinflamatorio, ¿sí? O pongo una depilación, antes de, o sea, ponerle sprayar esto y cuando se absorbió después ponerle algún gel refrescante, ¿sí? Entonces, y es un tratamiento, como les decía, bien natural, ¿sí? No va a tener ninguna contraindicación, a veces sí, porque algunos, los compuestos naturales, vieron que hay personas que son alérgicas al polen, a un montón de cuestiones naturales, entonces, pero esto al tener concentraciones tan bajas, es muy difícil que tenga una contraindicación. De todos modos, bueno, pueden llegar a, si ustedes hacen un tratamiento medio drástico, empiecen sprayando hacia los costados, si ven que lo toma bien, podemos ir hacia la zona que ha sido más afectada, ¿no? Entonces eso es la manzanilla. Después, otro que es clásico para las pieles grasas o con acné es el hidrolato de limón, ¿sí? Por esa característica también de que arrastra esos aceites que tienen muchos terpenos y hasta incluso se lleva un poquito del ácido cítrico que tiene esa cáscara, ¿sí? O ese fruto de limón. Entonces tiene esa característica que es muy bueno para pieles grasas o mixtas, ¿no? Entonces, como un tónico facial, ¿sí? Todo esto que le estoy diciendo, también la lavanda, la manzanilla, para lo que es tratamiento no solamente faciales, sino corporales o capilares, ¿no? Después ahí, bueno, van a leer las propiedades después del hidrolato de limón, pero principalmente les quería comentar esto, o sea, ustedes tienen que medianamente armarse sus protocolos, un tratamiento hasta, por ejemplo, después de su tratamiento, su protocolo, si a la persona que tiene acné no se le han recetado el ácido salicílico al 2%, ustedes le pueden vender este hidrolato porque combina, ¿sí? Entonces el ácido salicílico es más agresivo y el hidrolato le va a facilitar esa seborregulación y le va a facilitar esa hidratación. Entonces los tratamientos estos más drásticos van a ser más llevaderos y con un producto 100% natural, ¿sí? Bueno, después el efecto a nivel central, de cerebro central, como aromaterapia, el limón es energizante, ¿no? Entonces combate el cansancio y la fatiga. Entonces, si yo quiero poner a estudiar, por ejemplo, a leer algo, no me rocío con lavanda, me rocío con limón o con menta, ¿sí? Porque me van a despertar. Cuando termine de estudiar, que me quiero ir a dormir, para sacarme esa excitación de haber estado, bueno, a full con algo, ahí sí la lavanda, ¿no? Después otro hidrolato también que es recomendable, que es el de geranio. El hidrolato de geranio, el geranio se lo relaciona con la cicatrización. Entonces, si ya ustedes están haciendo un tratamiento que sacaron acné, o se sacaron pústulas, hicieron alguna extracción, después hidrolato de geranio, ¿sí? Ese va a buscar tonificar, cicatrizar esa piel. Y después siguen con, bueno, el resto de los tratamientos. Lo bueno de esto, de usarlos también como tónico, es que se absorben rápido. O sea, ustedes no tienen que esperar mucho tiempo para después aplicar el otro producto, ¿sí? Entonces esto lo pueden hacer bastante, o sea, cuando ya ven de que absorbió, siguen, ¿sí? Entonces el geranio, bueno, tiene esas propiedades, también es algo calmante, astringente, principalmente también astringente, pero al hidrolato, digo, por ejemplo, lavanda, regenerante celular y relajante. Digo manzanilla, antiinflamatorio descongestivo.
Digo limón, antiacné y para despertarme, ¿no? Activo, activante. Digo geranio, cicatrización, ¿sí? Lo principal. Por supuesto que después tienen o asocian otras propiedades. Y después este creo que es el último que vemos. Hay muchos, hay varios más, pero yo creo que con este pantallazo ustedes pueden tener una idea de cómo usar o para qué sirve un hidrolato. El hidrolato de romero, si digo hidrolato de romero, digo activar la circulación, ¿sí? Esa es la principal propiedad que tiene el romero, activa la circulación, tanto en rostro como en piernas. Está muy bueno el hidrolato de romero cuando, para varices, por ejemplo, sprayarlo y después aplicar alguna crema que tenga, no sé, algunos flavonoides, como bueno, nosotros hacemos la Cremel o hacemos el gel activo para piernas. Antes de esos productos podemos hidratar, mejorar la piel limpia con un hidrolato de romero. Después, para tratamientos capilares, lo mejor que hay, ¿sí? Activar la circulación con hidrolato de romero, ¿sí? Eso podemos combinarlo con distintos productos, hasta incluso con un extracto de cola de caballo. Lo bueno es que el hidrolato, en los protocolos que ustedes usen, ¿sí? Va a ir acompañando. Y después, si se lo dejamos, no hay ningún problema, ¿sí? Va a trabajar esa activación, ¿no? Entonces, cuando decimos romero, antes lo nombrábamos como botánico Rosmarinus officinalis, hoy se llama, no sabemos por qué, los botánicos le han cambiado el nombre, Salvia rosmarinus, ¿sí? Esto para un colorcito nada más. Pero bueno, ahí entonces después van a ver estas propiedades, y después hay muchos hidrolatos más, como laurel, naranja, pomelo, palo santo, eucalipto. También el eucalipto, ahora que empieza el frío, nosotros lo usamos mucho en lo que es barbijo, por la descongestión que te genera el eucalipto al dormir, sprayar en la ropa, en el pecho, facilita la respiración. Entonces, bueno, también un hidrolato de eucalipto siempre es muy bueno para sprayar en la habitación, principalmente en el invierno. O sea, uno piensa en eucalipto, también piensa en descongestivo, antigripal, ayuda a respirar, ¿no? Y bueno, con esto sería la presentación. Dejo de compartir. Y ahí podés hablar vos, Clau, o te tengo que... ¿Cómo hago ahora para darte la... o escribirme en el chat cómo te habilito? Bueno, ahí podés manejar. ¿Podés activar el micrófono? ¿No? Listo, Cris, ahora sí. Bueno, buenísimo. Nos tuviste mudas en todo el... No sé qué Fue a pasó. propósito. Algo, no, algo debo haber tocado al comienzo, que lo tenías que habilitar vos para poder hablar, así que estuvimos todas calladas. Bien. Cris, excelente. Tengo algunas consultas para hacerte. También las colegas allí, si quieren, pueden ir levantando la manito y aprovechamos para las que quieran, tengan alguna duda. Ahora voy a habilitar los micrófonos de todos, si me permite, para que ustedes puedan permitir. Ahí está, activar ustedes mismos. Esperen un segundito. Ahí está.
Listo, los que quieran preguntar ya pueden tocar ahí el micrófono, vamos de a uno y pueden ir preguntando, ya está listo para que cada uno apruebe su propio micrófono. Si no hay preguntas, si quieren empiezo yo, que soy la más tímida siempre. Buenas tardes a todos, les hablo desde el Bolsón, Río Negro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Estela? ¿Todo bien? Estela Maris. Estela Maris. Bien, hola primo. Cara conocida. No preguntes nada raro, Estela. Bien. Yo quiero hacer un par de preguntas que como docente muchas veces que me plantean los alumnos, ¿no? Cuando vos decís, hablamos de un liposomado, estamos hablando de una nanoesfera que contiene en su interior el principio activo. ¿Qué sabemos? Apoyamos, ingresa con mayor facilidad la epidermis y, digamos, luego se rompe ese liposomas y ese principio activo llega justamente a la célula donde es que queremos nosotros que llegue, ¿no? Intracelularmente, atraviesa el citoplasma, llega al núcleo, bueno. La pregunta que yo tengo es, lo que rodea esa nanoesfera, por así decirlo, que es la que tiene en su interior el principio activo, ¿tiene una base más bien acuosa o lipídica? Sí, o sea, el liposoma, si bien va a estar en un medio acuoso, la mayor masa va a ser lipídica. Bien. ¿Sí? Entonces, eso va a ingresar, y como decís vos, o sea, entra las mitocondrias, entra todo el metabolismo celular, y a esa parte lipídica la va a degradar. Y la célula se va a hacer de componentes carbonados que van a después usar para formar sus aminoácidos, generar proteínas y generar sus fosfolípidos propios, ¿no? Por eso está bueno ese efecto nutriente que tiene, porque yo en el liposoma per se le estoy dando un aminoácido que es la colina, que lo va a usar la célula. El fósforo seguro que lo va a usar porque es un componente de las proteínas. Y después esa cadena carbonada la va a degradar, ¿sí? Y con eso después lo va a usar para el metabolismo celular. Bien. Y lo va a degradar a todo. No es que el liposoma se va a quedar pegado en la célula como parte de la pared celular, por ejemplo, ¿no? Bien. Hay un mito respecto de utilizar los liposomados. Vos dijiste, en un momento podemos aplicar un liposomado con un equipo, que es un electroporador, que sabemos que abre hasta 500 veces la permeabilidad de la célula, por eso hacemos que llegue un poquito más profundo. Y luego tenemos esto de aplicar y que sea de manera tópica. La pregunta es verdad que si yo pongo un liposomas no lo tengo que frotar para no romper esa supuesta nanoesfera? No, ¿Que no, solamente no, se no, pone eso... y se teclea o no? Porque hay muchas cremas liposomadas, de hecho ustedes en las líneas tienen cremas liposomadas, entonces una pregunta que por ahí te hacen, pero esto es liposomado, ¿lo puedo masajear sin problema? Sí, sí, estamos hablando de nanoesferas, ¿no? Y partículas muy chiquitas. Muy chiquitas. No es que nos vamos a masajear y vamos a ver un grumo, que son los liposomas. Son moléculas muy pequeñas, o sea, si bien hablamos de una cabeza, de una cadenita carbonada, son moléculas que vamos a estar hablando de los nanómetros, o sea, moléculas muy, muy chiquitas que nosotros al friccionar no la vamos a romper, no la vamos a hacer, no. Ni siquiera, hasta incluso, claro, nosotros cuando hacemos los liposomas se forman con alta fricción, si no, no se forman. Entonces ya el formar un liposoma ya va a atravesar todo un proceso mecánico de alta fricción, ¿sí? Y eso es lo que hace que se forme el liposoma. Entonces un masaje nunca llega a los niveles de fricción que nosotros utilizamos en nuestros equipos para lograr ese liposoma. Bien. Buena respuesta, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos que asesorar, bueno, una característica que tiene Arbensis, y hay mucha gente que hay personas que aquí no lo conocen, es que tiene excelentes cremas a la hora de hacer masoterapia, cualquier tipo de tratamiento que quieran hacer,
digamos, esto de no dejar residuo. Vieron que a veces cuando masajeamos, muchas veces después estamos como lidiando con un residuo que puede ser células muertas, pero que muchas veces también es el producto. Y una pregunta que nos hacen justamente es esa: ¿es liposomado? ¿Puedo friccionar sin problema? Y clarísima tu explicación. Sí, en eso, Claudia, más vale vean el vehículo, la crema, ¿no? O el gel, o sea, si no, nosotros, por ejemplo, hacemos, no sé, el Celugel, por ejemplo, que tiene liposomas con activos reductores. Al ser un gel, ahí sí no te aconsejamos que lo masajes, más vale dejarte una capita, Exacto. y ese gel actúa así. Entonces, pero porque es un gel. Pero igual la otra, que nosotros recomendamos mucho, el gel lipomodelador, el NPC Plus, el NPC Plus, que es muy bueno para todo tipo de aparatos porque es tipo hipoalergénico, bueno, no tiene color, no tiene olor, es bastante neutro, entonces, porque muchas veces estos tratamientos que ustedes hacen por ahí son agresivos a la piel, entonces facilitan esas cuestiones de sensibilidad. Entonces los productos tienen que ser lo más hipoalergénicos posibles, ¿no? Entonces el gel lipomodelador, el NPC Plus para tratamientos corporales principalmente, es muy bueno, pero por supuesto no te lo recomendamos para masajear, pero sí para usar con infrarrojo o con iontofores, o sea, con aparatología, ¿no? Si queremos masajear, nos vamos a la crema lipomodeladora, o la misma Tensofem, o alguna crema ya base modeladora, ¿no? Bien, perfecto. Chicas, por favor, yo no quiero hablar solamente yo, así que si tienen preguntas, aprovechen y háganlas. Si no, yo sigo preguntando, que tengo acá un anotador lleno. Bueno, cualquier cosa escriben ahí o habilitan el micrófono. Me gustó mucho la explicación de los hidrolatos, que es una pregunta que recibimos constantemente, las diferencias y cómo se obtiene. Fue clarísima esa explicación, la verdad. Y lo que más me gusta es la nobleza de trabajar con un hidrolato, que años atrás se desconocía, y hasta no hace mucho tiempo hay gente que desconoce todavía el uso de un hidrolato. Esto me habilita a trabajar y activar. Hay muchas líneas que tienen máscaras en polvo. Tranquilamente puedo utilizar para trabajar y activar esas máscaras, ¿verdad? Sí, eso. No lo altera. Me va a preguntar eso, dije, porque me olvidé de decirlo. Está bárbaro. Los hidrolatos. Hoy en día, en lo que es, se están vendiendo mucho los hidrolatos. ¿Por qué? Porque se está fabricando, se puso de moda lo que es la cosmética natural. Entonces, el hidrolato reemplaza en la formulación de un cosmético natural, reemplaza al agua o una proporción de agua, ¿no? Entonces, ese hidrolato, al ser parte de la composición, le da un grado de naturalidad mayor a ese compuesto si después yo quiero certificar, ¿no? Y después, en lo que es los fangos, las máscaras, retomarlas con hidrolato, le estás aplicando toda esa propiedad que vos querés, que tienes hidrolato, ahí. Por supuesto que uno evitaría, por ejemplo, que un hidrolato de eucalipto es muy fuerte, en una no usarlo a ese para retomar una máscara, o ponerle un 20% y el resto agua, ¿no? Le pones un poquito y después el resto. Pero un lavanda puede ser hasta 100% para retomar, una manzanilla, un limón, esto lo que vimos, el romero o el geranio, lo pueden usar prácticamente al 100%. Después hay otros hidrolatos, por ejemplo, como el suico, que nosotros lo utilizamos, es muy repelente de insectos, también para combatir piojos, esas cosas, son fuertes esos hidrolatos. Entonces ahí ya hay que diluirlo. Pero en general no, salvo es el de suico o el de eucalipto, directamente se pueden usar 100%, o podés manejar una determinada concentración mezclándola con agua, ¿no? El hidrolato de eucalipto nosotros lo comercializamos mucho a la hora de las que son masoterapeutas y en invierno necesitan por ahí todo lo que tiene que ver con vasodilatar, relajar, necesitan, vos decís, ser fuerte justamente por esto, a la hora de trabajar con fricción, a la hora de romper una contractura y movilizar ácido láctico, es genial. También como decís vos, Kristen, a la hora de
cuando hay estados gripales, mucha congestión, mucosidad, por ahí rociar la almohada, o el ambiente en sí. Si a veces atendemos a un paciente que justamente viene con congestión en invierno, la verdad que anda bárbaro. Y a nivel de Sí, máscaras, eso un poco. ¿cómo? Sí, a nivel de máscaras, habría que pensarlo, o sea, por ahí no le veo algún, porque vos con una máscara, o sea, el eucalipto es para lo que decís vos, contractura, al ser rubefaciente, te va a facilitar eso, te va a facilitar la respiración, pero por ejemplo, vos en una contractura así, no usás una máscara, por ejemplo, una máscara vas a buscar Claro. otros efectos, ¿no? Por eso yo te diré, para lo que es máscara, por ahí el eucalipto, bueno, ahí si le ven algún uso, estaría bueno no usarlo al 100%, usarlo fuerte. Y hace danza ya, ¿no? ¿Qué hace? Pero Exacto. sí el hidrolato de eucalipto, ese efecto rubefaciente, para después hacer un tratamiento para contracturas, dolor de espalda, esas cosas, salís nuevo. Sí, y se trabaja también mucho para las personas en invierno que tienen mala circulación, pie frío, funciona muy bien. Esas mujeres que tienen celulitis mórbida, que es una celulitis grado 4, dolorosa, también lo pueden aplicar en las extremidades. Sí, yo no lo trabajaría facial como decís vos, Cris, también. Nosotros trabajamos mucho geranio como un anti-age. Romero, excelentes resultados a la hora de trabajar un acné, chicas. Nosotros hemos tenido casos donde había un rechazo total a cualquier producto y trabajar solo con una gasita diaria el paciente, limpiarse 2 o 3 veces con hidrolato de romero, fantásticos los resultados que logramos. Hay muchos, como decís vos, Cris, bueno, está el Bademecum, eso ya lo saben, cualquier cosa lo piden, hay muchos hidrolatos para trabajar y complementar. Así que bueno, no se priven de probarlos. Me parece que tenía algo más. Me gustó la aclaración, años de ser aromaterapeuta, y no recordaba que solo se tenía en cuenta el aceite esencial y el hidrolato como parte de la aromaterapia. Muy bueno. Porque a veces entendemos que si tiene mucho perfume, allá estamos practicando la aromaterapia. No. Por eso se creó la aromacología, para Bien. poder vender algo sintético con ese efecto a nivel central, pero no, la aromaterapia pura utiliza aceites esenciales y eventualmente algún absoluto, que es una esencia obtenida por extracción con solvente, pero siempre 100% natural. Sí. Bueno, la línea que usted, Arbenzi, muchas saben, tiene una línea muy completa en lo que es 100% natural. De hecho, nosotros trabajamos aquí, las otras distribuidoras, trabajamos productos que sean amigables con el medio, ¿no? Que cada vez el paciente está transformándose en esto de la cosmética natural, y la verdad que ustedes ofrecen dentro de la línea muchos productos excelentes. No sé si alguien Sí, tiene ya por alguna consulta. ejemplo, Sí. dale. No, Nosotros, bueno, di. por ejemplo, el agua micelar nuestra ya viene incorporado con hidrolatos, ¿no? Entonces, ese efecto al limpiar ya se lo estás dando, ¿no? Y si no, hacemos un producto que, bueno, que también hoy en día se vende mucho. No hablo mucho del hidrolato de cedrón, que o sea, es un producto que nosotros lo estamos utilizando para repelente. Hoy lo están llevando mucho para cuando arrancan la escuela, porque se lo echan o sea, para los piojos, este repelente, y al ser natural, hasta vos podés, no sé, estar comiendo y lo podés rociar. Por supuesto, no se lo echa a la comida, pero podés rociarte tranquilamente mientras estás comiendo a un niño, porque ese está hecho con hidrolato de cedrón, ¿sí? No tenemos alta producción de hidrolato de cedrón, por eso nosotros lo dedicamos a ese hidrolato de cedrón para formular este producto que es un repelente, que bueno, que es un producto que lo vendemos mucho, por supuesto para mosquitos. Hoy en día se lo están llevando mucho para las escuelas, ¿sí? Para el repelente para piojos. Y bueno, son esas bondades, ¿no? De este tipo de hidrolatos bueno, que son 100% naturales, nos ayudan, y por eso te digo, es un producto que vos podés estar comiendo, un niño, y te lo rocias y no te va a pasar nada. Está bueno empezar a usar esas cuestiones por ambiente, por sustentabilidad y por cuidar un poco también el mundo donde estamos, ¿no?
Tal cual. Bueno, yo lo probé el repelente y la verdad que es excelente. Es tan, incluso porque a veces los repelentes tienen un aroma bastante fuerte, es tan sutil y sí, sí, a mí me gustó, nos gustó mucho cuando lo trajiste. Ellos voy a contar algo, ellos siempre me miman o nos miman y nos mandan siempre algún producto de regalo. Bueno, como saben que soy una fanática, así que después estoy ahí. ¡Ay, quiero esto de vuelta! Así que gracias, Cris. No sé si las colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora pueden hablar, chicas. Aprovechen. No lo tenemos siempre, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar yo? Tengo una Sí, preguntita. sí. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Consulta con respecto a los hidrolatos. ¿Son 100% puros o tienen algún agregado conservante? Sí, no, nosotros, o sea, en Europa le suelen echar a algunos conservantes. Nosotros no le echamos conservantes. Por eso también, Vero, nosotros lo vendemos, ¿sí? En un frasco de 100, cerrado, con un spray. No lo abras. Si vos lo abrís, capaz que te dure mucho menos, porque no tiene nada, o sea, no tiene conservante. Claro, es más de todo por la durabilidad del producto, ¿no? Para saber. No, pero si lo tenés, si lo mantenés ahí, cerrado, o sea, nosotros al llenar se trabaja en un laboratorio, o sea, se sanitiza el frasco, el spray, todas esas cosas, y se cierra, ¿sí? Ya si vos lo abrís, ya viste, por eso tratamos nosotros lo sumo vendemos por 1 litro, también sanitizado y cerrado. Muchas veces antes vendíamos por 5 litros, esas cosas, y después teníamos reclamos. Che, pero aquello a los 3 meses se me contaminó esa cosa. Es porque lo estás abriendo y cerrando sin los cuidados dentro de un laboratorio. Entonces, por eso nosotros lo vendemos en un frasco de 100 con spray para que no lo abras. ¿Por qué? Por eso, porque no tiene conservante. Es 100% puro. Así como sale del destilador, se filtra y va envasado en frasco de vidrio, ámbar y sanitizado. ¿Sí? De todos modos, puede ser de que, a ver, si tuviste, no sé, tuvimos algún errorcito, ¿no? Si vos lo llegás a ver, que se ve una nubecita, bueno, nos avisan, se los damos, o sea, se los reponemos, pero normalmente no tienen conservantes y si está cerrado, está bárbaro. No hace falta, si está cerrado, tenerlo en la heladera, pero por ahí si querés tenerlo en la heladera, te va a durar un poquito más, pero no es necesario. Bien, y una consulta más. ¿Tienen ustedes venta de hidrolatos y también de esencias puras? Esencia tenemos, exactamente. Tenemos una lista de esencias. Esa, bueno, se las podemos mandar ahí a través de Claudia. Hay varias, son puras. También nosotros hacemos composiciones aromáticas, ¿no? Sí. Que eso ya es una mezcla de naturales con sintéticos, ¿no? Entonces nosotros tenemos las dos listas. La lista de esencia y la lista de aceite esencial. Por supuesto, estos precios son mucho más altos que esto, ¿no? Pero te pasamos aceites esenciales puros, ¿sí? Tenés lavanda, salvia, mirra, la salvia clarea también es muy linda, después la mirra, incienso, musgos, bastantes, ¿no? Bueno, genial. Si después no sé con quién contactarme para tener esa lista, que me interesaría tanto los hidrolatos como esencias a mí. Dale, Claudia, ahí te pasa todo. Sí, sí, Bueno. sí, no hay problema. O Vero, la persona que te invitó, porque como acá hay muchos distribuidores, cualquier persona que te haya invitado a participar, ella te va a dar referencia, o si no, yo por supuesto que estoy a tu disposición, no hay problema. Bueno, Algo que muchas yo gracias. quería, Y muy linda la charla. sí, totalmente, que yo quería aclarar de algo que dijo Vero. Recuerden que siempre que hablamos de productos naturales, tiene cuidados especiales, no la cosmética, porque esto de que muchas veces hay gente que nos dice, la crema me cambió de consistencia o tiene otro olor. Bueno, también hay que tener en cuenta todo el cuidado después que se abre el producto, ¿no? Que no lo pongamos en un lugar donde le da el sol, donde hay una temperatura ambiente que sea justamente acorde a lo que el producto no pierda la consistencia o que, digamos, se contamine, porque justamente tiene que ver con eso, al no tener a veces muchos conservantes, mucho proceso químico en el medio, también hay un cuidado especial. Mara, ¿levantaste la mano? ¿Querés habilitar ahí el micrófono?
Ahí podés activar el micrófono si querés. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, les quería hacer un comentario para sumar. Nosotros, por ejemplo, lo que es el hidrolato de eucaliptus, lo usamos mezclado con la arcilla blanca para hacer máscaras secativas para el acné, por ejemplo, y lo ponemos puntualmente sobre las pústulas, con muy buenos resultados. Siempre diluido, como decía Cristian, no lo trabajamos en ningún momento puro, pero da muy buenos resultados para secar las pústulas cuando tenemos acné, tanto a nivel de lo facial como a nivel de lo corporal. Eso por un lado. Y por el otro lado, recién tocaron el tema de la pediculosis y ahora que hemos arrancado de nuevo con el colegio, lo que estamos usando mucho y que vendemos con muchísimo éxito es el aceite de tea tree. Entonces también como un preventivo para los piojitos en nuestros niños funciona muy muy bien. Bueno, básicamente era eso lo que quería comentar. Gracias. Muchas Mara. gracias. Gracias, Mara. Mara está en Villa María, ¿verdad, Mara? Mara, sí, de Villa María, de Jade, Centro de Formación Estética acá en Villa María. Sí. Yo nunca me olvido de las caritas y te vi en la fiesta de fin de año No, de Arbences, así que sí, ahora me acá acuerdo. estuvimos el 8, sí, sí. Bien, Allá estuvimos. ¿alguna inquietud más? Parece que estuviste muy claro, Cristian, ¿eh? Muy claro. ¿O las asustamos? Nunca me pasó de hacer un Zoom donde estuvieran todos callados. No, Hola, súper ¿puedo hacer clarísimo. una pregunta? Sí, ¿Puedo por hacer una supuesto. pregunta? Sí. Hola, ¿cómo les va? Quisiera saber, entre los hidrolatos, ¿cuál es el tope de gama para hacer movilizar líquidos que están subcutáneos o movilizar la circulación sanguínea de la rosácea, por ejemplo? ¿Viste cuando haces un masaje facial y eso y querés movilizar esa circulación sanguínea de la rosácea o la inflamación? ¿Cuál sería entre los hidrolatos el mejor entre esos para movilizar líquidos y circulación sanguínea? ¿La pregunta es para Cristian o para cualquier profesional? Es creo que para Cristian, que es el que sabe Mira, mejor los componentes. yo digo, pero por ahí si alguna tiene experiencia en eso, también que se sume. Bien. Nosotros somos, incluso para eso, fanáticos del aceite esencial de lavanda, ¿no? Esa lavanda te va a mejorar muchísimo. Y después el romero. El romero es circulatorio. Podés combinar también. O sea, podés hacer una combinación para esos casos de lavanda y romero, ¿sí? O yo te diría, sí, lavanda, si vas a lo facial, por ese hecho también, porque estamos viendo que estos hidrolatos de lavanda se están utilizando para muchas cosas, o sea, por muchas cuestiones de regeneración celular y hasta incluso escaras, pero escaras bastante ya profundas, y ayuda muchísimo el hidrolato de lavanda. Y después, bueno, lo que es circulatorio, como te decía, el romero para nosotros, por supuesto que a ver, el eucalipto te va a aumentar la circulación también, al ser rubefaciente, pero bueno, el romero, aparte de eso, es como los componentes que tiene también para lograr esa penetración y esa circulación a nivel de los capilares, ¿no? Así que yo te recomendaría esos dos. No sé si alguien más. Bien. Yo sumaría Dale, lavanda, gracias. porque la lavanda también tiene que ver con los procesos antiinflamatorios. Es bactericida. manzanilla. Sí, la La manzanilla. manzanilla. La manzanilla, perdón. Antimicótica. Y para mejorar todo lo que tiene que ver con los vasos, yo también trabajaría con Amamelis. Hay muchas. En el top 10 nuestro, digo yo, top 10 de la distribuidora, se trabaja mucho. Romero, lavanda, geranio, manzanilla. Después las demás eligen, pero más o menos lo que nosotros más siempre solicitamos, porque son como caballitos de batalla que los utilizamos para muchos tratamientos y que, digamos, puede cubrir un espectro en lo estético amplio. Bien, bueno, gracias. Gracias a vos, Mariana. Ahí Sandra dice, ¿el hidrolato de lavanda puede ser de apoyo domiciliario? Sí, bueno, no sé Cris, pero nosotros sí, lo probemos de apoyo domiciliario.
Sí, sí. Todos los hidrolatos, estos que estamos hablando, apoyo domiciliario, tienen que tener en la casa, porque ustedes le van a hacer un tratamiento que dura 1 hora, 2 horas. Y si queremos un efecto adecuado al usar este tipo de hidrolatos, se tienen que poner 2 o 3 veces por día, y hasta refresca, le sienta bien la piel, todo. Entonces, recomiéndenlo para que se lleven, ¿no? Por supuesto, de acuerdo, ustedes le darán el hidrolato de acuerdo al tratamiento que ustedes están haciendo. Por eso, como decía también Claudio, una rosácea fuerte también así, sí, la manzanilla es ideal junto con la crema, el gel que ustedes le den, ¿no? Los hidrolatos, por supuesto, no tienen filtro solar, así que si se lo van a recomendar poner a la mañana, se pone el hidrolato, después se absorbe y se pondrán una crema, algo con filtro. ¿Cierto, Mara? Sí, un feborín, por ejemplo, para cubrir. Ahí Julia dice cómo se aplican como tónico. Bueno, viene en spray el hidrolato, Julia, de manera que vos no siquiera lo tengas que tocar con la mano, sino que brumizas. Entonces el paciente no tiene que estar poniéndolo, y es muy sutil la lluvia, pero si te pasara, por ejemplo, de que hay personas que no les gusta este efecto de lluvia o que le gatillen sobre el rostro, o gatillarse sobre el rostro, puede ser una gasita. Yo no tanto el algodón, porque vieron que el algodón deja como un residuo, pero con una gasita, tranquilamente. Sí, nosotros mezclamos hidrolatos, sí, hasta 3 hidrolatos yo como profesional los recomiendo. Nosotros lo solemos recomendar en la época del verano. Por ahí no te querés colocar crema en un determinado momento, entonces que lo uses como si fuera una bruma para hidratar la piel y para sentirla fresquita sin necesidad de sentirte pesada. Y sí, obviamente, recalcando siempre el uso de lo que es la pantalla solar o el protector solar, pero está muy bueno desde ese punto de vista. Exacto. Las que usan las mascaritas hidrofílicas, chicas, también pueden humedecer esa mascarita con el hidrolato o 2 o 3 hidrolatos y después aplicar y dejar allí también para que la persona después se relaje, para cerrar los tratamientos, para ponerse justamente el protector solar previo, lo pueden hacer, ¿sí? Bien, no sé si es multipropósito, como dijo Estela Maris. Resumió todo, o sea, lo pueden utilizar, conózcanlo, lo pueden utilizar para muchas cosas, que está buenísimo. Y como dice Cristian, parte del botiquín que podemos tener en casa y recomendarle al paciente. Bien. ¿Vamos bien con tiempo? Sí. ¿Alguna otra inquietud, chicas? Cariños. Bien. Cris, ¿querés agregar algo más? No, yo creo que 2 temitas lindos, interesantes. Por supuesto que, bueno, esto acompañado de todo el resto de la gama de productos. Por supuesto, esto introduzcanlo en sus protocolos. Sus protocolos son los que después van a definir el tratamiento de acuerdo a lo que ustedes quieran realizar en el paciente. Pero bueno, uno lo que busca con esto es que incentivar el uso de este tipo de productos, porque la verdad que son puros, no tienen conservantes, 100% naturales, y hay que volver un poquito a eso. Y después el tema de los liposomas, bueno, es ver eso, ¿no? Que el liposoma ayuda mucho al tratamiento que ustedes van a hacer. Entonces ese activo que ustedes van a aplicar en una determinada concentración, si está liposomado, prácticamente va a llegar a la piel del paciente a la concentración que dice, ¿no? Porque no va a ser degradado ni en el tiempo ni en la aplicación que ustedes van a usar. Exacto. Bueno, ahí no se vayan todavía, ahí voy a cerrar la grabación.